Raimundo Cruz, entrevista a... Senador Héctor Lares, que nos haya tomado la llamada, senador por el Partido de Acción Nacional, senador de la República, allá de uno de los estados pues bonitos, grandes, allá del norte del país. Senador, le saluda Raimundo Cruz. 50 ciudades del país se lanzan en este momento. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ya iniciando periodo de nueva cuenta. Así es, Raimundo, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oiga, los temas principales para su partido político, para el grupo parlamentario en el Senado del PAN, ¿cuáles son para este periodo? Mira, en primer lugar, nos parece tanto a los senadores como a los diputados que el tema central del periodo debe ser el concretar un esquema de eficaz combate a la corrupción. Hoy, por ejemplo, el presidente anunció que nombra al secretario de la Función Pública, y él lo nombra y él lo instruye para que lo investigue. Pues me parece que, y aparte le dice que él no tiene nada que ver. ¿Insuficiente entonces este nombramiento desde su punto de vista? Bueno, hay que hacer un esquema, como en varios países del mundo existe, que no dependa de la voluntad del gobernante si puede ser investigado o no. Han pasado 4 meses y apenas se le ocurre que lo investiguen. Me parece que eso no debe ser. Para nosotros lo más importante en este periodo es poder establecer un esquema real y eficaz de combate a la corrupción, que en este país y desde hace muchos años no es eficiente, y la mejor prueba es que los funcionarios públicos que han ido a la cárcel por desvío de recursos públicos no pasan de 2 en 10 años. Oiga, senador, todo lo que se ha dicho ahora por el periodo que inició, que el senador, su colega, andaba ya en el Super Bowl, y hablando de corrupción, dice el senador Cordero que en lugar de que lo investiguen a él, pues que vean los moches de su partido. ¿Qué opina al respecto? Mira, me parece a mí que este es un tema que se ha venido demeritando, el tema de la sesión de Congreso General. Si usted ve los videos de las últimas sesiones, y me refiero a los últimos 6 o 9 años, básicamente los senadores no acuden a esta sesión, porque es una sesión de protocolo, sí, que dura 2-3 minutos y que no tiene, que está más anclada en formas del pasado que en el presente. Yo creo que hay que corregirla, sí tenemos obligación de ir. Claro. La verdad es que no fuimos la mayoría de los senadores, y no es un tema del PAN, es un tema que no fueron, creo que del PRD fueron 3 senadores, así es. Y entonces lo que hay que hacer es cambiar las formas. Sí. Y bueno, desde luego que teníamos la obligación de ir. Yo mismo no fui. Pero usted no fue al Super Bowl, ¿eso no? Bueno, independientemente de cuál sea la razón de claro, la cada quien falta, claro, el hecho concreto es una falta. Sí. Una falta o una sesión que no tiene mayor sentido. Que si es nuestra obligación, no lo niego, pero que seguramente lo que debe obligarnos es a cambiar ese formato, que no tiene razón de ser. Ya la parte de la discusión interna, creo que tenemos que salvarla nosotros. Así es. Pero la ropa sucia se lava en casa. No solo eso, sino que los senadores de la legislatura pasada también hacían exactamente lo mismo. Iban 10, 15 senadores de los 128, y con eso se daba el quórum del Senado. Porque la verdad de las cosas que es un tema que lamentablemente se empezó a distorsionar desde hace unos 9 años, y habrá que cambiar las formas para que sean eficientes. Además hay que ser bien cierto, si es un puente, y la verdad es que pues aunque los senadores sean servidores públicos, pero tienen familia, no sé si sucede algo, si en lugar de ir el día 1 o 2 llegan el día 3, que a lo mejor se corren un poquito después del último día de febrero, un par de días en marzo, creo que no pasa absolutamente nada. Oiga, ustedes, su grupo parlamentario, el Partido de Acción Nacional, la bandera en este momento es la corrupción, o luchar para evitar o disminuir la corrupción. Marcelo Ebrard está en el ojo del huracán en la Cámara de Diputados. Enrique Peña Nieto, presidente de este país, presenta al nuevo titular de la Función Pública y lo instruye supuestamente para contrarrestar la corrupción y el conflicto de interés. ¿Es el tema de todos en este momento o es el tema de moda porque estamos en un proceso electoral, senador? No, mira, me parece que es el tema urgente para este país, y los ciudadanos no nos tienen que dejar salir sin que exista un sistema eficaz de combatir a la corrupción. La corrupción existe en todos los niveles de gobierno, sí, en los 3 poderes y en todos los partidos. Correcto, sí. Y no es, también a propósito, no es función del partido investigar la corrupción de su partido. No tiene los instrumentos legales, no tiene una fiscalía, no tiene la forma de pedir las cuentas a los bancos, etcétera. Para eso hay que crear una fiscalía especial que ya se diseñó en la ley,
pero que se acotó por parte del Ejecutivo. Entonces nosotros no nombramos un fiscal especial anticorrupción porque sería nombrarlo de adorno y sería desestimar. El presidente hoy nombra un nuevo secretario de la Función Pública. Hay que recordar que cuando entró lo que propuso era desaparecer la Función Pública. Nosotros no aceptamos y nombró un encargado de despacho. Ahora, finalmente, después de más de 2 años de gobierno, nombra a un secretario de Función Pública, pero eso no quiere decir que ya terminamos el trabajo. No funciona el sistema de fiscalización, no funciona el sistema de evitar los actos de corrupción de funcionarios públicos. Ese es un tema central para nosotros, y ahí tendrán que caer de los 3 poderes y de los 3 partidos y de los 3 niveles de gobierno. En la medida que existan consecuencias, se va a desestimular los actos de corrupción que hoy en México lamentablemente son absolutamente impunes. Le quiero agradecer mucho, senador Héctor Larios. Estaremos en comunicación después, en una próxima ocasión platicamos, porque su estado creo que tiene un proceso electoral. Creo que después valdría la pena también platicar de allá, de su tierra, un asunto interesante, por supuesto. Un gusto saludarle, muy buenas tardes.